Aldridge en el programa de hoy de la NBA Desde Dentro. Un musical con David Robinson y los problemas de Charles Barkley forman el núcleo central de este espacio. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de la NBA en la 2 de Televisión Española. Exactamente quedan 2 semanas, el 21 de abril se acaba la temporada regular de la NBA y todavía una serie de apasionantes incógnitas quedan abiertas para resolver en el transcurso de estos próximos 15 días aproximadamente. Las incógnitas son, por orden de prioridades, quién va a ser el campeón de la División Pacífico, lo cual dará a su vez el primer puesto, tal y como van las cosas, de la Conferencia Oeste. Y así en los enfrentamientos, el primero contra el octavo, etcétera, etcétera, ahí habrá clara ventaja. Hay 3 equipos luchando denodadamente por esa posición: los Lakers, los Trail Blazers y los Suns de Phoenix. Precisamente mañana, a partir de las 12:30 del mediodía, nosotros les ofreceremos un encuentro en la cumbre entre los Blazers y los Lakers de Los Ángeles. Esos 3 equipos con una ventaja en lo que queda de competición, y es que de los últimos 13 encuentros los Suns jugarán 9 en casa. Así que con estas premoniciones, con estas perspectivas, démonos ya una primera vuelta por lo que ha sucedido esta semana en la NBA. El tiempo no fue un problema para Michael Jordan, como podemos ver en esa jugada. Aquí está el señor Larry Bird en este encuentro que se resolvió a favor de los Celtics después de 2 prórrogas. Ese último tiro llevaba al equipo a la segunda prórroga. Larry Bird consiguió esa canasta que parecía inverosímil y realmente lo fue. Y estos últimos 2 tiros de Michael Jordan decidieron el encuentro favorable a los Celtics. Un encuentro en el que, como nos está diciendo aquí Kevin McHale, era decisivo para la suerte de la primera posición en la conferencia este. Algunos equipos tienen que hacer cosas como esas para ganar encuentros, y si no, que se lo digan a los Seattle Supersonics jugando aquí contra los Trail Blazers. Segunda victoria consecutiva fuera de su casa. Este es precisamente el encuentro del que veremos mañana, de los Trail Blazers de negro, y aquí pueden ustedes comprobar algunas de las jugadas decisivas del encuentro que les vamos a ofrecer mañana, con ese tiro de Byron Scott que no entra cuando el tiempo culmina. ¿Quién ganó de ambos equipos? Pues eso es algo que por supuesto no les vamos a desvelar, aunque lo que sí les podemos decir es que el juego va a ser absolutamente en la cumbre. Pérdidas de partidos importantes por parte de los Utah Jazz, ahí jugando contra los Clippers a pesar de 41 puntos de Karl Malone. Los Clippers ganaron este encuentro. Al día siguiente los Jazz volvieron a perder, esta vez contra San Antonio, y después volvieron a perder, mientras que los Spurs de San Antonio están en racha realmente fenomenal. Han vuelto a recuperar a su base Kevin Strickland, aunque el que decidió este encuentro contra los Knicks fue Sean Elliott, que consiguió 32 puntos en su segundo año como profesional. Aquí continúa la acción y aquí estamos viendo estas cestas de los Spurs de San Antonio que parece que están volviendo por sus fueros. Aquí está esta magnífica acción de los Hornets de Charlotte, que han conseguido después de 6 meses ganar 2 partidos consecutivos en la competición. Aquí está el equipo que verdaderamente destaca en este momento, los Heat de Miami. Ahí estamos viendo una acción de Sherman Douglas, su base, y aquí estamos viendo a los Celtics luchando desesperadamente por esa posición, perdiendo el encuentro contra los jugadores de Miami. En este encuentro, repito, que era decisivo, sobre todo porque los Celtics están en lucha frontal con los Bulls de Chicago para ocupar, como decía, la primera posición de esa conferencia este. Posiblemente uno de los jugadores más admirados por todos en la competición de la NBA, pues resulte ser Charles Barkley, el alero fuerte del equipo de los 76ers de Filadelfia. Lo que pasa es que Barkley últimamente ha tenido un comportamiento personal ciertamente errático en una serie de puntos que vamos a poder ver a continuación, que han culminado además con una gravísima lesión en la rodilla
que en este momento no se ha acabado de decidir cómo puede acabar o cómo no puede acabar. Aquí está Barkley, que fue suspendido por un partido por su equipo, diciendo aquí que lo que estoy haciendo es descansar y no quiero saber nada de lo que está pasando en la cancha. Barkley ha tenido un comportamiento, como vamos a ver a continuación, realmente muy malo. Ahí en esa acción es donde Barkley se lesiona y según los últimos pronósticos, ahí estamos viendo a Danny Ferry, por cierto, de Cleveland Cavaliers. Según los últimos pronósticos de los médicos, tiene parcialmente roto un ligamento, pero en un mes y medio aproximadamente podría volver a la competición. Aquí está Jim Leyland, su entrenador, diciendo que han jugado otros partidos sin Charles Barkley y que indudablemente han ganado, pero esto, como todos sabemos, es una manera como otra cualquiera de intentar evitar la enorme crisis. Barkley había sido sancionado porque se había permitido el lujo de escupir a un espectador en un encuentro, y verdaderamente eso nos puede dar una idea de cómo están las cosas. Barkley hasta este momento se ha visto envuelto en una serie de incidentes, primero con su entrenador, después con la prensa, después incluso con los jefes, los directivos de la NBA, e indudablemente Barkley va a tener que reconsiderar seriamente su obra de teatro de cara a los medios de comunicación si quiere continuar siendo un jugador destacado, no solamente dentro de la cancha, sino fuera también. En definitiva, el problema de Barkley es un problema de frustración porque no acaba de ganar. Así que para compensar un poco esto, vamos a situarles en una sucesión de mates. Consiguió nada menos que 13 en un encuentro contra quién si no, sino contra los Denver Nuggets, el señor David Robinson. Este musical dedicado a la belleza del baloncesto, David Robinson protagonista. Y esas son las estadísticas: 31 puntos, 4 de 17 en tiros de campo, 12 mates. Los Spurs ganaron 130 a 116, como puede ser lógico pensar. Este es un jugador, Roy Tarpley, que está en este momento al borde de la suspensión cautelar definitiva de la NBA, habida cuenta además de que ha tenido una gravísima lesión del ligamento cruzado. Tarpley es el caso más patético de los últimos tiempos. Ahí está cojeando levemente. En cuanto a hombre que, teniendo todas las condiciones para triunfar en la NBA, no tiene sin embargo la capacidad mental suficiente como para confrontar las ganancias económicas con su comportamiento social. Esto a veces ha quedado muy claramente estudiado porque muchos de estos jugadores provienen de hogares en los que las cosas no han ido bien, sus años universitarios tampoco han sido precisamente una maravilla, y llegan a la NBA y de repente desembarcan en una posición de dinero y de triunfo que no están en condiciones de asimilar anímicamente en las mejores circunstancias. El caso de Tarpley, posiblemente el más patéticamente arquetípico de todos los que están pasando en la NBA en este momento, un caso que muy bien podía ser comparado en otro deporte al caso de Diego Armando Maradona y su también, al parecer, patente falta de asimilación de cosas de esas características. Los Houston Rockets son, sin lugar a dudas, el equipo más destacado de la NBA, aunque pueda parecer mentira, en el transcurso de los últimos 2 meses. Veamos por qué. Chaney, entrenador que anteriormente estuvo en los Clippers, está por primera vez en 2 años viendo cómo su equipo gana partidos consistentemente. 7 partidos ganados y 25 perdidos, con una serie de 13 victorias consecutivas. Confrontaron este encuentro contra los Magic de Orlando, encuentro que perderían ante la desazón y la desesperación de su entrenador, al que vemos ahí. Scott Skiles, el jugador blanco de los Magic al que acabamos de ver hace un rato, consiguió 24 puntos y fue uno de los jugadores
importantes de su equipo. Aquí está Kenny Smith, que ha vuelto a reencontrarse en este equipo, y aquí está precisamente Don Chaney hablando de los triunfos de los Houston Rockets. Los tres amigos han sido llamados los tres hombres que ocupan las posiciones de 1 y 2 rotándose en el equipo de Houston. Son Eric Sleepy Floyd, Kenny Smith y Bernard Maxwell. Chaney nos está diciendo ahí que indudablemente tras la lesión de Akin Olajuwon todo el mundo pensaba que el equipo se iba a venir abajo y esto no ha sido así. Akin Olajuwon ha perdido nada menos que 35 encuentros esta temporada, pero el comportamiento de esos tres hombres, Sleepy Floyd, Kenny Smith y Bernard Maxwell, ha sido absolutamente decisivo. Aquí está Bernard Maxwell, un hombre con muchísimos problemas en sus primeros años en la NBA, que parece haber encontrado su rincón, lo mismo que este otro, Kenny Smith, que pasó en los Kings de Sacramento, en los Hawks de Atlanta, años verdaderamente de travesía del desierto en su comportamiento en la NBA. Ahí están los tres amigos, como les llaman, los puntos conseguidos de media y de asistencias por encuentro, realmente altos, como podemos notar, dobles figuras para los tres. Y aquí está Kenny Smith hablándonos de que nunca se ha sentido tan a gusto en la NBA como en este momento. Chaney hablando de la contribución de otro hombre fundamental cuando el señor Akin Olajuwon no estuvo en el conjunto. Ese hombre fue Larry Smith, que durante 3 semanas consecutivas fue el máximo reboteador de la NBA. Estos son los Rockets de Houston, en este momento empatados para la consecución de la primera posición de la división Midwestern. Ahí está otro de sus poderes, Otis Thorpe, hombre importante, y ahora con Akin nuevamente en juego, este equipo no tiene sino el cielo como límite de sus esperanzas. Encuentros que se ganan, como vemos ahí, en cancha de los Bulls de Chicago, y ahí están. Una defensa que durante 14 veces en 21 partidos ha conseguido que el equipo contrario meta menos de 100 puntos. Un ataque basado en el juego de perímetro y ahora con la incorporación de Akin, repetimos, dispuesto a las mejores esperanzas. Ahí vemos precisamente a David Wood, antiguo jugador del Fútbol Club Barcelona, y aquí nuevamente Bernard Maxwell, diciéndonos que entre ellos de lo que hablan en este momento es de llegar lo más lejos posible en los playoffs. Ahí está Akin Olajuwon enfrentado a Patrick Ewing, y vamos a ver qué es lo que pasa en los playoffs. Los Houston Rockets, una de las más agradables sorpresas de los últimos 2 meses de competición, prácticamente desde que se produjo ese Ecuador que suele ser el All-Star Game, dan paso a 3 circunstancias. La jugada tonta de la semana, que van a ver ustedes lo tonta que es, el jugador de la semana, que es Clyde Drexler, y el entrenador de la semana, que es un antiguo conocido de la afición española, Mike Schuller. Aquí está esta jugada del año 82 de la final universitaria en la que ese pase horrible de Georgetown dio el triunfo a los North Carolina Tar Heels, y ahí está Worthy cortando la cesta como símbolo de victoria. Ahora miren ustedes este pase del señor Worthy. Esa es la jugada tonta de la semana. Ahí se lleva las manos a la cabeza Mike Dunleavy, y aquí está el señor Worthy. Tiempo muerto después se pidió, y ahora vamos con el jugador de la semana, Clyde Drexler. Clyde Drexler, con robos de balón como ese, se ha convertido posiblemente en el mayor ladrón de la NBA en el último mes y medio. Ladrón, por supuesto, en el buen sentido, ladrón de balones del equipo contrario. 23 puntos de media por encuentro, 6 rebotes y medio, 6,3 asistencias y 3 robos de balón y medio. Y este es el entrenador de la semana, Mike Schuller, conocido de la afición española, puesto que él era el entrenador de los Trail Blazers cuando el difunto Fernando Martín jugaba en aquel equipo. Schuller ha heredado un equipo destrozado, los Clippers, que ahora mismo están únicamente a 6 encuentros de la posibilidad de disputar los playoffs. Ahí están, ¿cómo están? Seattle, 6 encuentros y medio detrás de los Clippers, antes de Harper 14-27, después de Harper 14-17. Ron Harper es el jugador del que estábamos hablando. El año pasado, gravísima lesión, ligamento cruzado en una de sus rodillas, y ahora nuevamente incorporado al juego. Este hombre, que provenía de los Cleveland Cavaliers, está consiguiendo medias de hasta 26 puntos por encuentro en el año de su reaparición, año que generalmente suele pasar en blanco para la mayoría de los jugadores, intentando coger ritmo
etcétera, etcétera. Lakers 102, Phoenix Suns 98. Este resultado tuvo lugar antes de ayer. Es absolutamente fundamental, como os podéis imaginar. Ayer, perdón. Los Lakers venciendo en cancha de los Suns en esa lucha por la división Pacífico de la que antes hablábamos. Nosotros nos vamos a recrear, como siempre, en la suerte del Showtime, el tiempo de show aquí en la NBA. Dejemos que la música narre los primeros instantes de la acción. Ahí está Reggie Miller discutiendo con algunas personas. Ese es Dominic, ese es Sherman Douglas, conectando ahí con Glenn Rice. Ese es Patrick Ewing. Y naturalmente continúan los mates, uno por aquí, otro por ahí. Ese es del ganador del concurso de mates. Fíjense qué cosas hace la gente en el pelo. Ese es Vernon Maxwell. Y este ya saben ustedes quién es. Ahora lesionado, desgraciadamente, ¿cómo no? Gerald Wilkins. Esta gente se aburre ahí. Qué pase de Karl Malone. Y cómo se levanta del suelo. ¿Han visto ustedes ese otro hombre? Reggie Miller nuevamente. Pase sensacional. AC Green dentro. Y aquí el admirante soltando eso con la izquierda, que es su mano. Ese es Sherman Douglas. Atención a Tim Hardaway, uno de los más explosivos de los últimos tiempos. Davis consiguiendo esa canasta. ¿Y qué me dicen de Vlado Divac en esa? Se ha ido la luz ahí también. Parece que está de moda últimamente. Canasta Jaron Kersey. Y aquí está Reggie Miller nuevamente discutiendo con los comentaristas. Y ese es Ron Harper, afortunadamente recuperado para el baloncesto. Esto es todo por esta semana, pero recuerden, mañana 12:30, partido en la cumbre, Lakers de Los Ángeles contra Trail Blazers de Portland. Saludos y hasta entonces. Y todo tipo de estrellas asistiendo a los momentos culminantes de las jugadas de esta semana. Es una broma, por supuesto. Ahí estaba el flamante ganador del Oscar de este año, Spud Webb de 3. Fleming con esa. Y ahora quieren ustedes otra más. ¿Cómo se llama? Mookie Blaylock, ¿puede ser? Sí, es Mookie Blaylock. Y ahora cambiamos de dirección. Qué pase, qué canasta de Brikowski. Y esto, fíjense. Y ahora Macmillan a Sean Kemp. Catacroc. Y eso, qué pase de Larry Bird a Reggie Lewis, ¿no? Fíjense cómo se han quedado estos chicos. Y ahora Magic, pase absolutamente maravilloso. ¿Quién ha dicho que Manute Bol no sabe manejar el balón? Y eso, lo mejor de la semana, indudablemente. ¿Por dónde? ¿Por aquí o por allí? Pues más bien, por ese lado, magnífica canasta. Sean Kemp nos faltaba. Ahí está Scott Skiles, canasta sensacional, pero indudablemente hacen falta más cosas. Un palmeo de esa naturaleza, por ejemplo, y Michael Jordan no podía faltar. Aquí está. Para ustedes, atención, la canasta